culpa inexcusable también es un concepto bien tranca, bien difícil, al menos lo más elemental. Cuando hablamos de culpa inexcusable hay tres conceptitos que se vinculan. Uno es la impericia, otro es la imprudencia, otra es la negligencia. Repito, impericia, imprudencia, negligencia. Cuando hablamos de impericia, para comenzar, en la culpa inexcusable no hay intención de causar perjuicio. Es más, yo ejecuto la prestación, por si acaso, estoy cumpliendo. A ver, ¿sí está claro? Estoy cumpliendo. Ahora viene el asunto. ¿Cuándo hay impericia? Cuando tú no mides bien tus fuerzas y realizas actos o comportamientos o has asumido unas responsabilidades en calidad de deudor que tus condiciones personales no se condicen conmigo. Por ejemplo, tú eres un conductor de automóvil, ¿de acuerdo? Tienes brevete categoría A1, ¿no? Y de pronto asumes la responsabilidad de manejar, no sé, pues un tráiler de doble carreta y de llevarlo de Tumbes a Tacna, ¿no? O un bus de pasajeros, o una maquinaria pesada que se emplea en las minas. Tú no tienes la intención de causar perjuicio, pero estás asumiendo una responsabilidad que tú eres consciente que no tienes. Es la típica del abogado que recién sale, por ejemplo, y asume la defensa de un caso altamente complejo. O de un médico general que de pronto se mete a operar en una cirugía del cerebro o del corazón, cuando para eso se requieren calificaciones y experiencias muy particulares. Esa es la impericia. Esa es una modalidad de culpa inexcusable. La otra es la imprudencia. No son fáciles, ¿sabes? Son conceptos bien gaseosos. La imprudencia, ¿no? La imprudencia viene a ser cuando tú tientas a la suerte. Casi similar como en la anterior, pero no estás preparado, pero dices, total, puedo yo manejar el camión porque al final es de aquí a Pacasmayo, que son solamente 2 horas. Así que yo creo que en 2 horas no creo que me pase nada. O sea, tú estás allí tentando a la suerte. Estás jugando con tus posibilidades. Ese es el imprudente. O sea, tú eres consciente que no eres capaz, pero te la juegas, te arriesgas. Y en ese riesgo ocurre el percance. El negligente es aquel que realiza el acto o omite realizar un acto por una causal que no se le puede perdonar y que él debió haber previsto. Por ejemplos clásicos de negligencia susceptibles de ser indemnizados. La del médico que deja dentro del cuerpo, ¿no?, unas gasas, algunas compresas, o hasta todo el quirófano, el instrumental médico lo deja en el cuerpo. ¿No? Ustedes saben de que ellos hacen un inventario y siempre cuentan al final, ¿no?, todos los apósitos, todos los medios empleados, y hacen una contabilidad y vuelven a contar. Eso es lo que debieron haber hecho. Y se olvida una gasa, se olvida una pinza en el cuerpo.
La clásica del abogado que sabiendo que tiene un plazo para apelar y habiéndosele proporcionado el dinero y los medios no lo hace. O teniendo una audiencia al día siguiente importantísima, se trae una mona a las 9 de la noche, tiene la audiencia a las 9 de la mañana y se levanta a las 9 de la noche el día siguiente. Es inexcusable, es negligente, es descuidado. Entonces, la imprudencia, la impericia y la negligencia, los tres conceptos que son más fáciles de enunciar que de ser determinados con precisión, ¿de acuerdo?, forman parte de lo que se conoce como culpa inexcusable. A nivel de graduación, seguimos el siguiente nivel, porque son 3 niveles. ¿Cuál es? Culpa leve. Culpa leve. ¿Qué artículo es? 1320. 1320. Léelo. Culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponde a las circunstancias de las personas, del tiempo y del mundo. Bien. Mientras en la culpa inexcusable hay que analizar situaciones concretas, muchas veces complejas, ¿no? Y debemos asumir ciertas cualidades personales de los deudores para determinar cuándo estamos frente a una culpa inexcusable y cuándo estamos frente a un dolo y cuándo estamos frente a una culpa inexcusable. En estos casos de culpa leve se parte de un sistema general, de un plano genérico, de cómo debe actuar cualquier persona en unas circunstancias normales. En ese caso, por ejemplo, si yo tengo que enviar, ¿no?, un bien con un valor significativo, lo envío por un correo certificado, lo envío a través de un pago, un seguro sobre el bien contra riesgo de alguna eventualidad, ¿no? Lo embalo correctamente, no lo meto en cualquier bolsa, ¿no? Busco una agencia de viajes, ¿no?, razonable, que esté por lo menos que sea formal. No voy a enviarlo el paquete pues en una agencia informal. ¿Se acuerdan? O sea, son diligencias ordinarias, comunes, que son exigidas a cualquier persona. Por eso es que su graduación es menor y se ubica como culpa leve. Y la importancia de hablar de culpa leve, de culpa inexcusable y de dolo tiene una gran importancia en la graduación del cálculo final del monte de ingresos. Quien actúa con dolo pagará más, quien actúa con culpa inexcusable paga un poco menos y quien actúa con culpa leve paga menos. No está exonerado de la responsabilidad, pero sí va a tener incidencia en la cuantificación de los montos indemnizados. ¿Qué más? 1321. Quien queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios y no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la ejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean sus consecuencias inmediata y directa de tal ejecución. Hasta ahí, eso es fundamental, en tanto sean consecuencias directa e inmediata. Directa e inmediata. O sea, acá, a diferencia de la responsabilidad civil extracontractual, acá no se habla de un proyecto de vida, del daño a una proyección de vida a un futuro. O sea, los daños deben ser cuantificados respecto de los efectos inmediatos. Esa es la idea como regla general. ¿Por qué? Porque de por sí un contrato ya es aleatorio, un contrato ya está sujeto a riesgo. ¿Sí? Si la ejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída. Al daño que podría preverse. ¿Por qué? Porque pueden haber daños ulteriores.
puede hacer que como consecuencia de ese daño el acreedor posteriormente pueda a su vez ser demandado posteriormente por terceros. Pero como este daño es a culpa leve, la culpa leve solamente se refiere a estos daños inmediatos, consecuencias del lucro cesante y el daño emergente, cuyos conceptos ya vimos la clase pasada. 13.22. Indemnización por daño moral. ¿Ya? El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento. Ya, este daño moral, y ahí viene la discusión si es que puede también ampliarse al ámbito de las personas jurídicas o no. Hay jurisprudencias que consideran que no, que el daño moral, por ser eminentemente psicológico, solamente debe ser vinculado únicamente a personas naturales. Sin embargo, algunos autores han considerado que el daño psicológico en las personas jurídicas estaría vinculado a la concepción de cómo los demás ven, alguna especie como tendría una visión respecto del prestigio de la persona jurídica. Y en cuyo caso consideran que el daño moral estaría perfectamente vinculado también a las personas jurídicas, posición que particularmente no comparto. Entonces, en el artículo anterior hemos visto exclusivamente el daño patrimonial, el lucro cesante y el daño emergente, que está orientado exclusivamente a las consecuencias directas y previsibles. Nada más. ¿No? Si es que obedecen a dolo y a culpa inexcusable, pueden eventualmente también tenerse en cuenta los daños posteriores. Cuando solamente obedecen a culpa leve, solamente ves el lucro cesante y el daño emergente, la cuestión inmediatamente cuantificada. Cuando se trata del daño moral, solamente usted opera bajo determinadas circunstancias, más concretamente respecto de las personas naturales. Porque hasta el artículo anterior solamente se ha visto el daño patrimonial, pero sin embargo consideran de que todo daño patrimonial, o mejor dicho, en algunas circunstancias, el daño patrimonial puede tener directa vinculación, o el daño físico puede tener directa vinculación con la subjetividad del individuo, ¿no? Así, por ejemplo, como consecuencia de un accidente, la persona ha quedado desfigurada. Con independencia de que sea actriz, que sea modelo, sea recontrafeo, una persona que quede desfigurada, con independencia de cómo era su rostro, tiene obviamente un menoscabo psicológico de carácter extrapatrimonial que la ley, en el caso de la responsabilidad civil contractual, prevé que eventualmente puede ser indemnizado. O sea, sí prevé la posibilidad de la indemnización del daño moral, pero también de una manera o directamente vinculada con el daño, a diferencia del daño a la persona, que es una indemnización sumamente más complicada. ¿Por qué? Porque está orientada a indemnizar una futura vida o la eliminación de una perspectiva de vida que podría haberse evidenciado en un futuro, algo que no está establecido para este tipo de responsabilidad. ¿Qué más? 13.23. Cuando el pago debe efectuarse en cuotas periódicas, el incumplimiento de 3 cuotas, sucesivas o no, concede al acreedor el derecho de exigir al deudor el inmediato pago del saldo, dándose por vencidas las cuotas que estuviesen pendientes, salvo parte contrario. Esta es la regla general, en cuyo caso el acreedor solicitará la resolución del contrato. Esto, el ejemplo común y básico es en los contratos de arrendamiento, pero no solamente es en los contratos de arrendamiento, puede ser en cualquier tipo de contrato con prestaciones periódicas, un suministro. Consideran que tres periodos, ¿no? 3 cuotas. No habla del periodo, podrían ser semanales, podrían ser diarias, podrían ser semestrales, podrían ser mensuales. 3 cuotas. Que nosotros contabilicemos las cuotas normalmente o periodos mensualmente, eso es otro tema, pero la ley no te habla de meses, te habla de cuotas, te habla de periodos. En todo caso, son 3 que deben ser contabilizadas
de acuerdo a la periodicidad acordada por las partes. Salvo pacto en contrario. Normalmente el pacto en contrario es que el acreedor impone la cláusula que ante el vencimiento de una cuota queda facultad del acreedor dar por vencidas todas las cuotas que falten y exigir directamente el pago de todo. Algo que en la práctica no se hace, pero que sin embargo está facultado el acreedor para que pueda aplicar esta fórmula en pacto en contrario con relación a esta cuota. ¿Sí? 1324. La obligación de dar suma de dinero devenga en interés legal que fija el Banco Central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno. Si antes de la mora se debían intereses mayores, ellos continuarán devengándose después del día de la mora, con la calidad de intereses moratorios. Si se hubiese estipulado la indemnización del daño anterior, corresponde al acreedor que demuestre haberlo sufrido el respectivo resarcimiento. Bien, la regla de todo este artículo un poco confuso es la siguiente. Cuando se trata de obligaciones dinerarias, la normatividad parte del supuesto que el único daño que se puede generar en dinero es el tema de intereses. Por eso es que establece los intereses legales pactados o establecidos legalmente, los cuales son los equivalentes al daño. Sin embargo, dice, si hay daños ulteriores como consecuencia más concretamente de la inejecución o la del no pago de esas sumas de dinero, esas tienen que estar previamente pactadas para que se establezca una indemnización. Pero como regla general, si se trata de dinero, la ley parte del supuesto que los intereses legales son suficientes, más que suficientes y adecuados para resarcir por eso. Más. 1325. El deudor que para ejecutar la obligación se vale de terceros responde de los hechos dolosos y culposos de estos, salvo pacto en contrario. Hemos dicho que es posible subcontratar. En los contratos de obra, generalmente, con la finalidad de cumplir, de ser más eficaces y eficientes en el cumplimiento, es posible que el deudor subcontrate y sean terceros quienes realicen alguna o todas sus prestaciones. Esa es la regla general. ¿Está permitido? Está permitido. Salvo que se trate de obligaciones intuito personae o personalísimas que deben estar debidamente explicitadas y debe prohibirse expresamente que terceros realicen los actos que personalmente debe realizar el deudor. Bien. Si no es el caso y por lo tanto queda abierta la posibilidad que terceros sean subcontratados para que realicen algunas de las prestaciones a las cuales el deudor se ha comprometido, en ese supuesto entonces, si estos terceros han ocasionado perjuicios de manera dolosa o culposa, el deudor es responsable por eso. ¿De acuerdo? El deudor es responsable. Salvo prueba en contrario, salvo pacto en contrario, ¿no? Salvo pacto en contrario, que la verdad es que es dificulto que algún acreedor pueda acceder a plantear esta cláusula de exoneración de responsabilidad. Pero sin embargo, la norma lo coloca porque podría ser eventualmente pactado, ¿no? A cambio, obviamente, de una reducción de las contraprestaciones. Todo depende de cómo se lo dice. 1326. Si el hecho doloso o culposo del acreedor hubiese concurrido a ocasionar el daño, el resarcimiento se reducirá según su gravedad y la importancia de las consecuencias del nivel delito. Ya, acá hacemos un paréntesis. Acá nos referimos a la concausa. ¿Recuerdan ustedes que hacíamos referencias en la clase pasada? La concausa viene a ser hasta qué punto el mismo acreedor, ¿no?, con su propia acción u omisión, concurre en la perpetración del daño que ha sufrido, ¿no? En el caso de la responsabilidad extracontractual poníamos el ejemplo, ¿no? Poníamos el ejemplo, ¿recuerdan? Que estábamos en una corrida de toros y de pronto viene pues la parte de los espontáneos, ¿no? Se sacan algunas vaquillonas para que den unas vueltas
y se pide a la gente del público que salga al frente a torearlo, pues, ¿no? Pero el que sale zampado, borracho, pues hasta el punto de la inconsciencia, pierde reflejos y obviamente termina siendo corneado. No es que se le elimine la responsabilidad y el resarcimiento, pero sí se le reduce significativamente por la generación de su daño. En el caso concreto de una responsabilidad contractual, estos hechos los podríamos ver cuando el acreedor incurre en mora, cuando el deudor quiere cumplir, ¿no es cierto?, y el acreedor es el que no da las facilidades necesarias para que el deudor pueda cumplir con su prestación, y entonces el deudor lo intima en mora. Ya lo hemos visto esas circunstancias, y eso podría generar desde la exoneración, ¿no?, de la responsabilidad en caso de pérdida o la reducción de las contraprestaciones en ese caso. Es decir, la reducción no de la contraprestación porque el deudor tendría derecho a toda la contraprestación, sino eventualmente en este caso a la reducción del daño que se le puede haber rogado por causa imputable al acreedor. Sí. 1327. El resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar usando la diligencia ordinaria, salvo falso imputable. También viene a colación el tema de los daños futuros que podrían haberse, o mejor dicho, por los daños que justamente el acreedor pudo haber evitado con sus comportamientos normales y adecuados. Léelo eso. El resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar usando la diligencia ordinaria. Eso lo hemos visto porque en su momento decíamos que no solamente son comportamientos de acreedor y deudor, sino que siendo la relación obligacional una relación de cooperación entre acreedor y deudor, para que el deudor cumpla con sus prestaciones, el acreedor debe desplegar una serie de comportamientos orientados a colaborar. Y si estos debieron haber sido previstos por el acreedor, entonces debió haberlo realizado. Así, por ejemplo, ¿no?, si yo tengo que entregarte como deudor en un contrato de suministro unas 20 toneladas de pescado, ¿no?, y tú como acreedor, sabiendo que son 20 toneladas, ¿no?, solamente me habilitas frigoríficos para 15 toneladas, entonces van a haber 5 toneladas que no van a ser debidamente refrigeradas, ¿cierto?, y que generarán que esas 5 toneladas pueden eventualmente, algún porcentaje de ese tonelaje puede eventualmente perderse o deteriorarse. Pero eso es culpa del acreedor, que debió haber previsto con sus comportamientos de colaboración previos esa situación. Y por lo tanto la pérdida tendrá que reducirse. ¿Qué más? 1328. Es nula toda estipulación que excluya o limite la responsabilidad por dolo oculto e inexcusable del deudor o de los terceros de que éste se valga. También es nulo cualquier pacto de exoneración o de limitación de responsabilidad para los casos en que el deudor o dichos terceros violen obligaciones derivadas de normas de orden público. Por ejemplo, es clásico en un garaje que te dan un papelito, ¿no? Y a veces el dueño del garaje se cree chistoso y dice, por si acaso, nosotros no somos responsables de nada de lo que ocurra acá. O te vas a Starbucks o a un restaurante. Si ustedes se dan cuenta, a veces colocan unos avisos. Cuide sus cosas porque nosotros no nos hacemos responsables en caso de pérdida o robo. Esas cláusulas son las de exoneraciones unilaterales de responsabilidad. Esas cláusulas eventualmente no tienen valor, porque parte de los actos de colaboración y obligaciones de una de las partes es la de brindar un ambiente seguro. ¿Sí me puedo entender? Tiene que ser un ambiente seguro, tiene que ser un ambiente que cuente con un mínimo de las condiciones de seguridad para que los comensales, por ejemplo, los parroquianos, los clientes puedan entrar en ese local y puedan actuar pues, de una manera, puedan desempeñarse de una manera normal y adecuada. O sea, a veces ciertos locales abiertos al público
restaurantes, garajes, por ejemplo, tiendas comerciales, plantean estas cláusulas anticipadamente al momento de emitir un recibo, al momento de dar constancia del servicio que están brindando, y con eso aparentemente pretenden librarse de cualquier responsabilidad que pueda ocurrir, y de acuerdo a estas normas eso no es posible. Un ejemplo concreto sucedió, curiosamente, sucede en situaciones como esta, ¿no? Y sucedió en Trujillo, acá en el centro, pues justamente cuando una cochera que queda frente a la iglesia de Santa Clara, ¿no? Usted conoce la iglesia de Santa Clara, que es la iglesia de las monjas de clausura, ahí en Junín, ¿no? Junín con Independencia. Entonces, ¿qué pasó hace unos cerca de 20 años? ¿No? El dueño del garaje, que es un contrato innominado, pero que existe, siempre pues cobraba sus tiquecitos, colocaba su aviso, nosotros no somos responsables de nada de lo que suceda acá. Y resulta que bueno, los carros estacionaban, ¿no? El dueño pagaba, lo llevaba, hasta ahí era todo normal, ¿no? Pero un día de esos, como era una construcción pues vieja, antigua, ¿no? Vetusta, en cierta ocasión toda una fila de carros que estaban estacionados de cara contra la pared, de pronto esta pared cede y le cae encima a todos los carros, y les destroza pues la parte delantera y le hace añicos hasta el techo y lógicamente los parabrisas. Entonces el dueño dijo, por si acaso yo no me hago responsable, porque ahí están los tickets, ¿eh? Y en la entrada, en el letrerito dice bien claro que nosotros no somos responsables de nada. Otro caso también conocido, allá en Santa María hay un chifa, no sé si lo conocen, por un parque. Y ahora unos 10 años aproximadamente ese chifa voló por los aires, ¿no? Voló por los aires porque habían manipulado mal el gas y parece que encima el dueño del chifa tenía conexiones clandestinas. Entonces voló el chifa y ocasionó pues lógicamente daños, ¿no? Menos mal que no hubieron muertos, pero sí hubieron varias personas heridas como consecuencia de esta explosión. Entonces el dueño quería también pasar piola, no, esta cláusula es indicativa. O sea, no se pueden pactar, no se pueden establecer unilateralmente, ¿no? Cláusulas donde yo automáticamente me lave las manos ante cualquier circunstancia. ¿No es así? Sí. 1329. Se presume que la ejecución de la obligación o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso obedece a culpa leve. Bueno, eso ya lo hemos comentado. Esa es la presunción de la teoría del riesgo, la presunción de que el deudor es el responsable de la inejecución, y también la precisión de en qué grado se presume que es responsable. Miren, no se lo presume a nivel de dolo, no se lo presume a nivel de culpa inexcusable. Se presume que es responsable, sí. Pero imagínense que presumir que es responsable y obligarlo a que demuestre su falta de responsabilidad, ¿no? O que la causa es no imputable a él, o que sí cumplió de una manera con la diligencia ordinaria. Pero encima de presumir, o sea, sería excesivo, dense cuenta, sería excesivo no solamente presumirle mediante una imputación ¿no? anticipada que es responsable, obligándolo, reitero, a demostrar su ausencia de culpa, la causa no imputable, o que sí cumplió de acuerdo a lo que se había previsto de él. Y acá viene lo interesante. Si no, imagínense que encima presumamos que lo hace con dolo. Y encima, o en todo caso, que es con culpa inexcusable. Y es excesivo. Bueno, por eso es que, para un poco reducirle la responsabilidad, para hacer equiparar, tratar de ser lo más justos posible, entonces, ya que le hemos chantado que el deudor es responsable, al menos vamos un poco quitándole toda la carga negativa, asumiendo que su responsabilidad dentro de los 3 grados de la culpa y la responsabilidad civil contractual obedece a la culpa leve. Y que en todo caso, si es culpa inexcusable, si es dolo, eso ya tiene que ser demostrado por el acreedor. Sí. 1330. La prueba del dolo o de la culpa inexcusable corresponde al perjudicado por la ejecución de la obligación
o por suplimiento parcial tardío de efecto. Ahí está, esa es la norma que falta, que viene en comentario con relación a la anterior. O sea, ya que se presume la culpa leve, entonces la culpa inexcusable o el dolo debe ser demostrado. Sí. 1331. La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al perjudicado por la ejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial tardío de efecto. O sea, tiene que ser demostrado, no debe ser supuesto. La única circunstancia donde pueden ser supuestos, ya lo hemos visto, es cuando hemos visto el supuesto de cláusula penal indemnizatoria. Pero es un supuesto o es una figura diferente. Sí. 1332. ¿Cómo se acabamos, creo? Sí. Ya, ¿cómo se acabamos? Si el resarcimiento del daño no pudiera ser aprobado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa. Ya, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando solamente hay daños patrimoniales, entonces es relativamente fácil calcular. Porque cuando son lucros cesantes tienes que acreditar tu documentación de los gastos que has irrogado. Cuando se trata de daño emergente, los gastos que te han irrogado a partir del evento dañoso. Cuando se trata de lucro cesante, se puede establecer un promedio de tus beneficios económicos, o se puede hacer un estimado más o menos preciso de cuánto es lo que tú ganas mensualmente y multiplicarlo por los meses y por los años correspondientes. Pero cuando además de eso, o con independencia de eso, ya estamos hablando de daño moral, por ejemplo, de daños extrapatrimoniales, entonces la cosa ya se borronea, ya se vuelve impreciso, ya no tienes colores delimitados. Por eso es que en previsión a eso, la norma está facultando al juez para que sea este que calcule equitativamente. No digo que no estoy diciendo que necesariamente cuando los daños son exclusivamente patrimoniales es fácil, porque a veces tampoco es fácil, porque por ejemplo pueden faltar medios probatorios. No está demostrado con toda la documentación pertinente. En cuyo caso, por más daño patrimonial que sea, si me dejo entender, el juez estará de todas maneras obligado a hacer un cálculo equitativo respecto del saldo. Por ejemplo, ¿cuánto duró tu tratamiento? Mi tratamiento duró 8 meses. Pero tú solamente me tienes las boletas del inicio, ¿no?, de tus gastos, y me tienes las boletas del final. O sea, me tienes del primer mes y me tienes del último mes. Y de los 6 meses intermedios no me tienes las boletas. Se perdieron, no las tienes a la mano. Entonces yo como juez, ¿qué hago? Traigo un perito, por ejemplo. Y le digo, mira, ¿sabes qué, perito? Sácame un cálculo. Esta persona ha tenido este daño. Tiene estos gastos realizados al inicio y estos al final. Tú como perito dime, ¿qué otros gastos debió haber razonablemente incurrido? Bueno, estos. ¿Y cuánto cuesta más o menos? Tanto. Entonces, eso te da una idea a ti como juez para que establezcas un equitativamente. Cuando dice equitativamente, trata de ser lo más justo posible, ni muy para un lado, ni tan para el otro. ¿De acuerdo? Porque es bien difícil, el monto indemnizatorio siempre es difícil. ¿Por qué? Porque cada vez que se establece un monto siempre es arbitrario. El solicitar un monto de por sí es arbitrario. El sustentar o cómo lo sustentas también es arbitrario. Si tú eres el demandante y planteas un monto indemnizatorio, y el juez a su vez tendrá que hacer un equilibrio para establecer un monto. Siempre al demandante le parecerá reducido y siempre al demandado le parecerá excesivo o hasta injusto porque debió estar ausente. Bien, entonces ahí nos quedamos.